Bienvenidos a la segunda parte. La idea es que la próxima semana, que es el día 6 de octubre, hagamos una evaluación bien distinta y es una exposición dentro de la misma clase con material que vamos a preparar en un taller dentro de la misma clase. Una exposición que no supere los 10 minutos, bueno, si van más, 15 minutos. Vamos a hablar de los temas que hemos hablado anteriormente, basado en lecturas que yo les voy a poner en el mismo Classroom. Ustedes van a ir con sus grupitos dentro de los salones a preparar cada una de sus presentaciones. Me van a explicar unas preguntas muy específicas que les voy a hacer basados en las lecturas. Los grupos tienen como tarea principal o primera saber dividir quién va a hacer cada tarea en el grupo, quién va a trabajar en la presentación, la diapositiva, quién va a hacer el ejercicio de relatar. Si los demás también quieren participar en la exposición y relatar, bienvenido sea. Pero entonces van a hacer un trabajo de selección y de organización entre ustedes. Y van entonces al final a presentar una presentación bien bonita dando respuesta a lo que a lo que yo les hice las preguntas. Listo, muchachos, ¿entendieron para dónde vamos la próxima semana? Se vienen preparados con las lecturas y van a hacer la presentación dando la respuesta a las preguntas. Sí, Profe, ¿cuándo manda las preguntas? no, el mismo día van a hacer las preguntas. El mismo día, o sea, dentro de 8 días van a hacer las preguntas, pero ustedes van a ir preparados para ya darle respuesta a ellas mismas. Preguntas referentes a qué o qué, porque pues para socializar con el grupo, qué textos podemos leer o algo así. Claro, de todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, les puedo preguntar, mercado de acciones en Colombia, mercados de bonos del Estado, mercado cambiario, mercado de derivados, o les puedo preguntar acerca de los ciclos económicos. Llegar al, a la clase con esto ya conocido y les hago las preguntas, grupo tal, me hace el favor y me responde estas preguntas. Y ahí ya comienza a organizar la presentación, comienzan a discutir entre ustedes y una persona que puede estar acompañada sin problema por otras dos, van y presentan todo el trabajo que hicieron. Dan de Profe, o sea cuenta, que se hace dentro de la misma clase, nos daría pues el espacio como para responderlas, según entiendo. claro, sí, eso es. Dentro de la misma clase, los espaciecitos que hemos armado de Classroom, perdón, de Meet individuales o grupal, van trabajando ahí, van trabajando, me llaman si tienen alguna duda y vamos resolviendo y ya cuando queden la última hora de clase empezamos a presentar, a presentar, a presentar, a presentar cada uno de los grupos. Pero la pregunta la hago ahí mismo para que empiecen a trabajar. ¿Sí? ¿Les gusta o no? Sí, Sí, profe, profe, está suena interesante. interesante. ¿Saben por qué yo les estoy poniendo ese tipo de tareas? O sea, bueno, no sé si se imaginan por qué. Yo personalmente, o bien profesionalmente, me he dado cuenta de que a veces no es suficiente saber y memorizar y quedarse con las cosas y ya. Mucho más importante que eso es poder utilizar las cosas para dar respuestas individuales a cosas que nos piden en el trabajo. Y a veces las exposiciones no tienen que ser, digamos, extendidas, sino darle respuestas muy concretas a las cosas. Y he aprendido que es muy importante también el equipo que uno elige, saber organizarlo para darle respuestas a las cosas cuando nos la piden, ya sea un cliente, ya sea el jefe de uno, y uno darle una respuesta muy concreta. Mira, lo que pasa es esto y hagamos lo siguiente. Uno, no llenarlo de una hora. No, es que el mercado financiero está, según el profesor, no sé quién, ta. No, darle una respuesta concreta a las cosas. Bueno, ese es mi parecer y quisiera que usted, y me ha dado la experiencia de tantos años trabajando,
A veces las cosas funcionan así y quiero que ustedes se vayan acostumbrando que las cosas son así. ¿Listo? ¿Les gusta la manera de evaluación? ¿No les gustó? Listo, profe, sí, señor. Sí, sí, claro, profe. Ja. Sí, profe, Es mejor. diferente. Listo, pues. Vengan con algo preparado, ¿saben qué es? Es una plantilla bien bonita. Una plantilla bien, bien jaladita. Hay muchas páginas donde uno se puede descargar y buenos colores y todo eso. Y algunos, tener lista un banco de imágenes de distintas cosas, divisas, fotos y todo eso, que eso ayuda. No solo el texto pues, a veces no transmite nada. Bueno, perdón, entonces voy a volver a la presentación del día de hoy, ¿listo? Volvemos a la clase. Ustedes saben que para la próxima semana es la evaluación, que se va a hacer de esa manera. Entonces, miren, puedo volver a la clase ya, ¿cierto? ¿No tienen dudas acerca de la evaluación? No, señor, cero dudas. Listo. Entonces, miren, ¿se acuerdan de cuando yo empecé la clase les hablaba de José en la Biblia? Y que fue un judío que fue esclavizado en Egipto y tenía el don de la premonición, tenía el don de que tenía sueños muy significativos que, que Dios demandaba para poder, era un profeta, y esta persona le decía, va a pasar tal cosa, van a haber tantos años de vacas flacas, por favor atienda, hagan algo ahora y comiencen a ahorrar para las épocas de las vacas flacas. Eso básicamente a un ciclo económico, cuando eso se conoce como cuando la economía pasa por distintas situaciones de crecimiento y a veces de decrecimiento, y el ciclo económico está muy relacionado con cuál es la brecha de producción de un país. Esta brecha básicamente lo que dice es lo siguiente: si el país tiene la capacidad para producir tanta leche, carne, huevos, todo esto, ¿por qué no lo estamos produciendo esta vez? ¿Qué es lo que está pasando? Las máquinas están ahí, los terrenos están, las vacas están, pero ¿por qué no podemos llegar a producir todo lo que tenemos? O hay situaciones también donde el país, con todos los recursos que tiene, quizás los está sobreexplotando y quizás generando un sobrecalentamiento de lo que tiene. Las personas están sobreexplotadas, los espacios sobreexplotados, todo eso, entonces eso de alguna manera también es malo, ¿cierto? Porque uno tampoco se puede matar y viéndolo como una economía de un país, tampoco se puede matar más allá de lo que puede producir. ¿Cierto que sí? Ustedes cuando trabajan más de lo que pueden, se enferman, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de un doctor. Un doctor a usted no solamente le dice cómo está de peso, sino que también le mide el colesterol, ta, ta, ta. Hay varios indicadores que el doctor revisa para poder ver si usted está sano, está bien o está mal. Ahora bien, el economista no solamente mira cuánto es el PIB, que es el de entrada, una vez cómo está la actividad económica, sino que también mira la inflación. Cuando mira la inflación es que de pronto es como cuando el ritmo cardíaco está muy acelerado, la persona está muy acelerada y la economía está andando demasiado más rápido de lo que debería. Entonces, lo que hace el economista es decirle, bájele, bájele, comencemos a disminuir ese ritmo que está manejando porque eso no es sano. Cuando alguien está haciendo ejercicio y coge las pesas como loco y comienza a saltar así la cuerda y sale corriendo, no, el entrenador le dice, no, venga, cálmese, cálmese, bájale un poquito, respire. Y la inflación es eso, es como cuando el ritmo está demasiado acelerado. El crecimiento es como cuando la gente está, digamos, de alguna manera un peso sano, y lo va manteniendo. O si está generando algún ejercicio que ese crecimiento, el número de peso que pueda cargar cada vez sea más mayor cada vez, ¿cierto? Pero también mira el desempleo. Un economista no solo se queda con esas dos cosas, sino que también mira cómo está la situación del uso de los recursos y el recurso humano. Porque si una economía pasa así, estamos creciendo mucho, creciendo mucho, creciendo mucho, ¿y cómo está el desempleo? Ay, no, está súper mal.
eso después le acarrean otros problemas. Entonces, por lo regular, un economista revisa todos estos indicadores a la vez, como un doctor revisa el peso, pero también mira el colesterol, mira el ritmo cardíaco, mira la presión arterial, todo eso, un economista mira esos indicadores para poder dar un diagnóstico. Y se han dado cuenta, normalmente, que estas cosas no están, digamos, de alguna manera no relacionadas. Que cuando el crecimiento se comporta de una manera, el desempleo se comporta de una manera casi que sin relacionarse con ese crecimiento económico, no. Se han dado cuenta de que cuando el crecimiento económico tiene una forma, se está comportando de cierta manera, el desempleo tiene una forma, y cuando el crecimiento económico cae, el desempleo también comienza a sufrir unas características. Y cuando la inflación tiene ciertas características, el crecimiento es de otras. Entonces, ahí es donde entra también la explicación, no solamente la medición. Y el doctor no solamente le dice, uy, usted está como alto de colesterol, pero mire que no le vamos a medir el peso y no me interesa cómo está de peso. No, viene a las dos cosas y le da una explicación a ambas cosas a la vez. Si usted tiene el colesterol alto, muy probablemente tenga el, tenga el peso alto. Y si tiene los glóbulos rojos muy bajos, probablemente usted también está sufriendo de anemia. Le da una explicación ahí una vez. Si tiene los glóbulos rojos muy, muy bajos y a la vez está bajo de peso, probablemente entonces lo que le recomiende es hierro y comer lentejas y esto le da una solución. El economista, entonces el trabajo es diagnosticar y decir, si usted tiene inflación alta y el crecimiento está bajo, usted lo que tiene que hacer es comenzar a disminuir gasto estatal y tal, de comenzar a dar una receta de lo que usted tiene que hacer. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles van a ser las recetas que vamos a ver, las políticas económicas. Entonces, bueno, la primera explicación como general acerca de cómo es que esas dos cosas se relacionan, el desempleo, la inflación, el crecimiento, es el ciclo económico. El ciclo económico es como el patrón, el patrón me refiero es como al comportamiento más o menos regular que ve la actividad económica en torno a una capacidad de producción de un país, que se llama la senda de crecimiento tendencial. Entonces les voy a explicar más o menos cómo funciona una senda de crecimiento tendencial. Si uno ve que cada vez las empresas invierten tanto en maquinaria y lo que producen, no todos se lo consumen, sino que invierten en maquinaria y asimismo de lo que ustedes producen, no solamente es para comprar el mercado, sino también dedican un tiempo para estudiar y aprender cosas y las empresas también. Entonces, la economía tiende a tener un crecimiento hacia futuro donde vamos a producir mucho más en el futuro, ¿cierto? Porque estamos invirtiendo en maquinaria, todo eso que nos va a ayudar a producir más mercancías en el futuro y el conocimiento. Hasta ahí me entiendes, ¿cierto? Es como para dónde vamos. Estamos generando más capital y capital humano, pues obviamente la línea tendencial nos va a mostrar de que vamos a generar más y más y más productos en el futuro, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, eso funciona así. Entonces, la tendencia es que si vemos en el eje Y la cantidad de productos que hay en la economía, y aquí voy a colocarle, perdón, acá como símbolo Y que da cuenta de producción. Ay, producción. Un momento, por favor. Y en el eje X vemos el tiempo aquí, años, 1999, 2000, 2000, vemos que en cuanto pase el tiempo y las empresas comienzan a invertir cada vez más en capital y en inventarios y en maquinaria, pues obviamente en el tiempo hay una tendencia a que la producción vaya aumentando, ¿cierto? No se quede estancada, sino que vaya aumentando. Y si las personas estudiamos más y aprendemos más cosas, pues vamos a producir más en el futuro.
No solamente es el capital ahí, la maquinaria sola, sino que también el que la maneja. Pero si ustedes ven eso, entonces la economía tiene capacidad de producir más y más en el futuro, ¿cierto? No habría motivo para pensar de que la economía en 10 años produzca menos que ahora, ¿cierto? Porque si las maquinarias siguen ahí, estamos produciendo más maquinaria y hay más personas con más conocimiento, ¿cierto? Pero lo vemos, ¿cierto que sí? Que en un año, digamos como cualquiera, la economía comienza a tener bajones y después, ¡pum!, vuelve a subir y después vuelve y baja. Así no lo han visto, muchachos, en sus cortos años de vida. ¿Cierto que sí lo han visto? ¿Qué pasa? ¿Ya volvieron o qué? Quedaron. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento, lo que vimos en la época de COVID y todo esto, vimos que la producción real, que la vemos aquí en la línea roja, ya que es la producción real, sufrió una recesión importante y es que la cantidad de producción real comenzó a caer y mucho. Y llegamos a un fondo, creo que lo estamos superando ya, un fondo que por ahí en inicios de este año y todo, y comenzamos a ver un momento de recuperación que llegará a un punto donde va a alcanzar una cima. Y esa cima, obviamente, va, después de esta cima, va a haber otro momento de caída de la producción real que llamamos recesión. Estos son los nombres que le ponemos los economistas a estas situaciones donde la producción está cayendo de acuerdo a la línea tendencial de la economía. Entonces, estos son los nombres: recesión, recuperación, cima, es cuando ya la economía llega a su punto en alguna parte y vuelve y cae a otro fondo y así. Estos ciclos económicos es súper importante identificarlos. ¿Para dónde va la economía? Poder medirla y decir, es como cuando una persona, vuelvo y acá el ejemplo del doctor está viendo, uy, no, esta persona está subiendo mucho, mucho de peso un momento y otro y va a llegar a un punto en que no, y vuelve y baja de peso esta persona y vuelve y sube y baja, así, pero viéndolo desde el lado de la economía, cómo está la economía y para dónde va, poder identificar a priori o antes de tiempo, mejor dicho, cómo es que va, para dónde es que va a pegar, ¿sí? Y esos indicadores van a servir para eso, identificar cómo está el ciclo económico y cómo está la brecha de producción. ¿Qué es la brecha de producción? Es esa distancia que hay entre la producción real y la tendencia, que es lo que podría producir la economía. Esto es la brecha de producción en este momento. Pero por allá en otro momento fue una brecha de producción de tanto. Es decir, en esta cima, la economía estaba produciendo mucho más de lo que estaba preparada para producir. La gente estaba utilizando los recursos de manera extralimitada, estaba generando grandes cantidades de uso del tiempo de las personas, la gente estaba trabajando sobre horas, estaba trabajando más de lo que requerían. Y eso pues obviamente hace que la producción sea mucho más alta, pero va a sufrir ese momento la economía. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan vivido en un pueblo petrolero. No sé si ustedes sepan cómo va la situación por allá. O en un pueblo que haya vivido auges. Muchachos, ¿sí escucha mi voz? Profe, Calladito. Sí, Sebastián. yo tuve la oportunidad de trabajar mucho, no en un pueblo petrolero, pero sí en Marmato, que en Marmato es el auge del oro. El oro. Y, y allá todo gira alrededor del oro, pues absolutamente todo el mundo es minero y todo el mundo, usted vaya y todo el mundo sale empantanado y todo, ese es el auge allá. Entonces, no sé si de pronto me salga un poquito del tema o tenga algo como alguna relación con el ejemplo que quería dar. Entonces tú me vas a resolver una pregunta, Sebastián.
no sé si allá sea fácil conseguir una persona de pronto que le sirva a un restaurante para atender mesas, o si una persona quiere contratar a un empleado de servicio, una empleada de servicio, si sea fácil. ¿Cómo está la situación allá para para esa labor? Profe, allá pues en el tiempo que yo trabajé era muy difícil porque a la gente es muy, no es, pues es como muy tirada, como muy enfocada a eso. La gente, usted ve a la gente Valores. en las quebradas y es con las bateítas lavando y sacando granos y gramos de oro y ese es el poco de Está buena allá. plata, ¿cierto? Claro, eso es como lo que mueve la economía en ese pueblo y prácticamente en toda la zona. Suben desde La Pintada, suben desde Supía, Río Sucio, siempre a sacar oro. Sí, todo ese occidente caldense se- de hecho, cuando llegaron los primeros antioqueños a Caldas, que llegaron, no sé si por allá, pero sí generaron cierto conflicto con los indígenas por la extracción de ese oro. Muy buen ejemplo. Entonces, la pregunta a la que voy es, ¿qué tan fácil es conseguir una persona para desempeñar ciertas labores, demandar un trabajador en ese momento cuando hay un auge de cierto producto? Yo lo he visto en municipios petroleros que es casi que imposible, porque las personas siempre están pensando, no, me voy por la petrolera y gano muy buena plata y después me devuelvo para acá y esa plata me dura harto tiempo. Es una práctica muy común, de lo más de común allá. Entonces las personas no están como muy dispuestas a vender su fuerza de trabajo. Eso termina repercutiendo en cuánto producen en verdad las empresas. Porque entonces, si una empresa, un restaurante o un negocio así, les cuesta mucho conseguir empleados, pues probablemente no produzcan mucho, ¿cierto? Entonces van a decir, bueno, no voy a producir mucho. Entonces, entonces pasa cuando están estas cimas, cuando hay mucha producción en general y respecto a la tendencia, que las personas están muy, digamos, reacias a conseguir cualquier trabajo o por cualquier precio ese trabajo. Entonces, eso hace que las mismas empresas comienzan a demandar cada vez menos y menos y menos y menos, y eso termina otra vez volviendo a una recesión. Pero también lo vemos desde el lado del uso de otros recursos y no solo el trabajo, sino también cuando una empresa está requiriendo un local. Conseguir un local o un puesto donde poner una empresa en un municipio petrolero es casi que imposible. Te dicen de entrada, le arrendo de este chuchumeco, una cosita de nada, 3 millones de pesos, así te lo dicen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de que llega una petrolera o algo y les paga, o una empresa que tenga algo que ver con petróleo y les paga esos 3 millones, relajados. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que son normales? Dicen, no, pues yo qué voy a conseguir acá. Yo, yo no monto empresa acá ni nada. Entonces, ese aumento del precio del trabajo y el aumento de los precios de los factores hace que las empresas demanden más, menos y menos en el futuro y comienza otra vez la recesión a andar. ¿Qué pasa cuando ya las personas no encuentran, digamos, la persona que antes decía que no trabajaba por cualquier cosa, sino fuera en petrolera, ya después de un tiempo que ya no encuentra trabajo porque la situación está complicada, ahí sí le dice a la gente, ay, venga, no, yo sí quiero trabajar, no, págueme menos, ahí sí, ahí vuelve otro momento de recuperación y las personas y los dueños de los locales y todo eso, que antes no lo alquilaban por menos de 3 millones, ya después, no, venga, cualquier cosa, deme para poder alquilarlo. Y vuelve a un ciclo de recuperación, donde las personas como psicológicamente se ajustan y dicen, no, no vuelvo ya como que ya otra vez me ajusté financieramente, ya no quiero trabajar tanto, vuelve, nada. Entonces eso también es una parte que influye en el ciclo de recesión y recuperación de la economía. Le repito, yo no sé si usted en sus cortos años de vida
han visto una situación similar que me quieran compartir como Sebastián, o si Sebastián quiere profundizar lo que vio. Profe, yo pues estaba viviendo en Salamina y yo creo que eso en algún momento va a pasar porque al norte de Caldas se está viendo mucho el aguacate. Entonces todo el mundo quiere trabajar en las aguacateras. De hecho, en Salamina ya se ven muchísimas personas forasteras del Chocó, muchas personas del Valle, y todo el mundo está en eso. Y como usted dice, nadie quiere trabajar en nada más, porque obviamente reciben muy buena plata, se lo ahorran, porque realmente en un pueblo pues no es mucho lo que se consume como en una ciudad, y pues les dan el transporte y todo, entonces ellos están hechos. Pero eso también ha hecho que todo se haya vuelto muy caro, o sea, los arrendos, los servicios y todo eso. Entonces, mi mamá trabaja pues como haciendo labor de cuidando las microcuencas, ¿cierto? Porque pues eso daña todo ese tipo de cosas. Y eso tiene un periodo estimado como de 10 años, que van a estar esas aguacateras allá, si no son como más, como 10 o 15 años. Y pues yo me pongo a ver y todo el mundo ahora está feliz, pero en algún momento lo que usted dice, eso va a bajar y realmente los que van a quedar mal van a ser los que somos de allá. Entonces, porque pues los demás se van a ir y van a seguir buscando lo que usted dice, o sea, lo que esté en auge en otros lugares, pero eso es complicado. ¿Tú eres de Salamina? ¿Tú vives en Salamina? Profe, en estos momentos ya no me encuentro allá, pero sí, mi familia es de allá. Si tú vas entrando a Salamina, para los que no conocen, y ya de entrada hay una grande, ¿no? Creo que chilena. Sí, no, por todos lados, profe, están comprando las tierras. Sí, los chilenos compran mucho. Y muchos de los que venden la tierra ahí, ni siquiera viven ahí, sino que viven en Medellín, ni siquiera en Manizales, sino que viven en Medellín y compran ahí, ¿sabes? Y ahí producen bastante aguacate. Sí, y eso es una situación que no solo se va a ver allá, sino que se ve en todos los lugares donde hay un auge así como boom, muy disparado. Cambian los precios del trabajo. La gente, mejor dicho, se acostumbra a unos precios súper altos. Cuando en Colombia hubo, pues es que Colombia siempre ha sido cafetera, pero es que hubo un tiempo en Colombia en los años 70 y 80 donde el precio internacional del café era altísimo. Y entonces la gente era, uy, no, el café, el café, el café, el café, y eran felices vendiendo el café súper caro en el mundo, porque estaba el precio alto igual, y creyeron que se les decía volar para siempre, y pum, cayó, y todos los municipios que ustedes han visto de Quindío, de Norte del Valle, de Caldas, que antes eran súper ricos, ya después pasaron a ser súper pobres por esos autos. Entonces hay que saber reconocerlo, que eso no es eterno, que la economía se comporta de manera cíclica, hay que reconocerlo y saber que hay momentos. Y hay una cosa también que ojalá, bueno, lo voy a dejar, voy a buscarlo para que ustedes lo lean, si es anexo, se llama la enfermedad holandesa. Dice cuando llega un auge a un lugar, los precios de las viviendas y del precio los bienes inmobiliarios pasa a ser altísimo, la gente se superendeuda para comprarlos y después de que pasa el auge, la gente queda con la superdeuda y no sabe cómo pagarlo, no sabe cómo pagarlo. Esos precios inmobiliarios son altos. Bueno, entonces, o sea, eso nos da la experiencia de saber eso, pero ustedes tocaron un tema súper importante, perdón, María Giraldo lo tocó, y es que las cosas, cuando sube mucho la actividad económica, sube mucho el precio. Entonces, ahí hay una relación que nosotros vamos a ver más adelante. Bueno, eso ya lo expliqué con palabras, entonces no lo voy a colocar tanto importancia. Bien, un momentico. Cuando ustedes ven que, que el ciclo económico está con mucho auge, está muchos recursos y mucho personal y los salarios suben y todo tiende a subirse más caro y ahí entra el efecto de la inflación. Cuando hay mucho auge, comienza la inflación a escalar al mismo ritmo que eso. Entonces,
ahí hay una relación que nosotros vamos a ver, como les decía, la del doctor. Cuando un doctor le mira el colesterol alto, pues muy probablemente está el peso alto. Cuando una economía está aumentando mucho la producción, normalmente los precios también comienzan a escalar. Entonces, son cosas que se ven. Pero bueno, voy a tocar ese tema un poquito más adelante que me estoy adelantando. Entonces, durante las expansiones, durante estos momentos de recuperaciones que vemos acá en el ciclo económico, de crecimiento, vemos a la vez que aumenta el uso de los factores de producción, aumenta a la vez cuántas personas trabajan, aumenta cuántos recursos naturales se consumen, todo eso aumenta a la vez, eso es una relación que vemos permanentemente. Y en cambio, cuando hay la situación que vemos acá, que son recesiones, todo el uso de recursos, todo el uso de personal, todo eso comienza a caer. Eso es una relación pues como obvia, ¿cierto? Y esa brecha de producción lo que dice es, hombre, cuánto efectivamente está produciendo la economía en comparación, o cuál es la diferencia entre lo que está produciendo la economía efectivamente en comparación de cuando la economía está en un uso pleno de sus recursos, que es la línea tendencial. Y eso se llama brecha de producción. ¿Cuánto produce potencialmente la economía o debería producir versus lo que efectivamente está produciendo la economía? Eso no le paren tanta bola, eso no importa mucho. Pero por allá en 2007, un economista llamado Torres, no me acuerdo el nombre, J no sé qué, hizo una estimación en verdad cuánto es eso en Colombia o cuánto fue en Colombia en distintos periodos de tiempo. Lo hizo desde el año 91 hasta el año 2007 y cómo se comportó en Colombia. Entonces, se encontró que Colombia desde el 91 hasta el 95 comenzó a tener una brecha positiva y esto lo que quiere decir es que efectivamente se produjo más de lo que tiene potencial Colombia. En este periodo de acá podemos decir que fue un periodo de ¿qué? ¿Se acuerdan? Yo les mostré crecimiento y recesión. ¿Eso fue un periodo de qué? ¿Qué creen ustedes? Por encima del cero. Lo que está en cuadrito rojo, profe, Sí, de crecimiento. Crecimiento. Sí, crecimiento económico todo este periodo. No, mejor yo no escribo porque estoy escribiendo más chueco. No. Crecimiento, recuerden. Y este periodo después ya el año 96 al 99, ¿qué es? De recesión, profe. Todo Una empezó a recesión. decaer, todo empezó a irse al piso. Uy, estos años fueron durísimos. Durísimos, durísimos. Acá también parte de los cogió el terremoto del eje cafetero, todo esto, uy, eso fue duro, duro, duro para el mundo este periodo. Sobre todo porque China en ese momento estaba sobrecalentada, estaba toda ahí, llegaba un periodo como les decía ahora, que la persona cuando llega a hacer ejercicio sale corriendo como loco y sale por acá y agarra como que manejaba un ritmo, ya muy acelerado, todo el mundo decía, ay, el milagro asiático, y terminó, pum, cayendo. Entonces aquí tuvo ese periodo que repercutió en Colombia, obviamente, porque Colombia le vende commodities a todos esos países. Y aquí comenzó otra vez la economía, un proceso de recuperación importante desde el 99 y se vio aquí con el aumento de los precios de los commodities, otra vez en Colombia nos fuimos recuperando. Y aquí ya en un periodo del 2003 al 2007, hasta aquí llegó ese estudio de este señor, pero más adelante vimos un crecimiento todavía por algo hasta que llegamos al 2014 y ahí sí otra vez, ¡pum!, para abajo y después otra vez fuimos subiendo como hasta el 2018 y llegó la pandemia del COVID y ¡pum!, para abajo. Y aquí estamos como subiendo otra vez. Entonces, esta es como una situación que vemos, como que la economía se va comportando cíclicamente, cómo identificarlos. Y esto es muy importante ya para poder tomar decisión sobre esto.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto si la economía se comporta así? ¿Cómo podemos amortiguar ese golpe? Que cuando suba mucho, pues sí, pues que suba de manera moderada y mantener como que controlar eso. Cuando baje, que no baje tanto y como que podamos recuperarlo. Eso se llama políticas anticíclicas, políticas en contra de ese ciclo, que ayuden, en vez de que haya un ciclo así, sino que la economía se comporte de manera tendencial, que vaya creciendo de manera amortiguada. Eso es lo que se quiere lograr con las políticas económicas y macroeconómicas, que el crecimiento de la economía sea sostenido en el tiempo y que no tenga esos golpes tan fuertes, esos crecimientos tan abruptos y después las caídas tan difíciles que son. Bueno, ya para terminar, pues, y explicarles esto, como les decía, que esas variables macroeconómicas que son el desempleo, el interés, el crecimiento económico, el crecimiento del PIB, tienen relaciones. Obviamente la relación más obvia es entre el crecimiento económico y el desempleo, pero eso es una relación obviamente inversa. Cuando aumenta mucho el crecimiento económico, el desempleo tiende a caer como obvio, ¿cierto? Y eso se llama la ley de Ocon. Cuando el desempleo disminuye, cuando el crecimiento económico supera la línea tendencial. Sencillo de entender, ¿cierto? Se calcula, alguien intentó hacerle el cálculo a esto y dijo que era 2,25%, pero pues esto no tiene mucho sentido, igual medirlo porque cambia permanentemente en la economía. Alguien por allá lo calculó en 0,31 una vez y a decir verdad, me cuesta trabajo recordar cómo es que implica eso. Me cuesta trabajo, pero la próxima semana si quieren se los explico con números. Igual, no es importante. Lo importante es reconocer que cuando aumenta el crecimiento económico, el desempleo tiende a caer. También hay otra relación muy obvia que nos estaba diciendo María Giraldo hace un momento, la inflación y el ciclo económico. Cuando la línea tendencial, mejor dicho, la producción supera la línea tendencial de la economía, tiende a impulsar la inflación. Obviamente eso tiene una relación positiva. Cuando el ciclo económico, digamos, tiende, vamos a hacer aquí la grafiquita de la línea tendencia. Cuando hay momentos de crecimiento económico por encima de la línea tendencial, la inflación también tiende a subir, porque obviamente las empresas están demandando más y más recursos y para poder competir por esos recursos, le suben el precio, le suben el precio, por conseguir un trabajador le suben el precio, le suben el precio, hasta que pues obviamente eso tiene su cima y otra vez los precios comienzan a bajar de todos los insumos, de todos los factores. Creo que es obvio, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Listo. Vamos a ver aquí con un ejemplo muy sencillo, cómo es el tema de la inflación en Colombia, cómo se ha venido comportando. Voy a hacer una línea acá roja, la mitad de todo, que hace cuenta de una cosa que vamos a ver en la historia del dinero en Colombia, que fue la constitución del año 91 en Colombia. Esa constitución dio autonomía al Banco de la República. Y a partir de esa independencia vemos que la inflación en Colombia comenzó a caer y a caer y a caer y a caer y ya llegamos a puntos donde están por debajo del 5% anual. Es muy importante eso, pero simplemente quería mostrarles eso. Y el PIB en Colombia, ¿cómo se ha venido comportando estos últimos periodos? Como vemos aquí en 1999, que fue un muy buen año para la música, por cierto, les recomiendo música de esos años, sobre todo los Red Hot Chili Peppers, Metallica tuvo un álbum bueno ese año. En el año 99 y desde aquí comenzamos a ver un crecimiento importante de la economía otra vez en la región y en Colombia. Bueno, no, eso ya se lo expliqué anteriormente. Entonces, bueno, no queda, en verdad, esto no tiene taller porque vamos a ampliar el tiempo para el ensayo. Vamos a ir trabajando en el ensayo
que les dejé y les voy a dejar un material adicional para que ustedes puedan hacer el ensayo que les dejé. Y era explicar cómo se relaciona los mercados financieros con el flujo circular del ingreso o gasto. ¿A qué les sirven los mercados financieros a la economía y al flujo circular del ingreso o gasto? ¿Lo mejora, lo empeora, disminuye el riesgo? ¿Qué hace? ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante la regulación financiera? Muchachos, ya son las 9. Dijimos que no íbamos a hacer Kahoot porque les pido el favor de que paremos ya porque me duele mucho mi pierna. Entonces, los despido por hoy. Muchas gracias. Y resuelvo dudas que tengan. Profe, Está claro, profe. profe, ¿podría subir porque la grabación de la clase pasada? Ah, sí, señora. Sí, ok. Gracias. Ya puedes subirla a YouTube, pero no la subí a clase. Listo. Yo la subo. ¿Alguna duda? No, profe, claro. Bueno, pues se preparan para el ensayo, que vayan pensando quién cumple cada rol dentro del grupo. Luego dentro de 8 días trabajamos en grupitos y hacemos nuestra exposición bien bonita. Listo, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Muchachos, si pueden, antes de que se vayan, díganme si el ejercicio docente se ha visto mejorado. Bueno, ay, disculpen, voy a despedir a la gente de la grabación. Gracias, gente que nos ve en YouTube. Chao.